Y en esta ocasión tenemos ya muy presente, ya está con nosotros un escritor, no más, escritor, guionista, productor y director de cine, de quien hablo además Premio Alfaguara 2020 de una novela. ¿De quién hablamos? De Guillermo Arriaga. Guillermo, gracias por tomar este enlace. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. Muy buenas. Muchas gracias, Guillermo. No, pues estás aquí casi siendo padrino del programa, lo cual nos da mucho gusto. Y platicar contigo de varias cosas. Primero, mira, vamos a dejarlo de la novela un poquito más adelante, que yo también la tengo ya por aquí. Extrañas, aquí está. Muy interesante, luego de repente mueves fibras muy especiales. Pero, ¿cómo empezaste tú esta aventura de escribir? ¿En qué momento decidiste voy a escribir? Mira, el momento que decidí que era escritor fue como a los 8 años, cuando me encantaban las niñas y no me hacían caso. Entonces les empecé a escribir cartas. Y ahí a esa edad me di cuenta que me sentía más a gusto escribiendo que expresándome de manera oral. Yo sufría de déficit de atención y de alguna manera la escritura me permitía un poco más ordenar lo que tenía que decir. Y bueno, a partir de ahí quise ser escritor desde chico. Quería ser escritor, quería ser deportista profesional, quería ser director y quería ser actor. Y bueno, escritor y director sí lo fui. Actor, ya al salir en una película. Y futbolista profesional o deportista profesional, ahí sí, jamás lo pude. Pero hiciste el intento, Guillermo, de plano, dijiste esto no es lo mío. No, no, fui reserva especial de Pumas. Ok. Jugué en la reserva especial de Pumas, pero me di cuenta que no tenía el hambre ni el talento para ser futbolista profesional. Quizás en el básquetbol pude haber hecho algo más, pero no. El caso es que, pero de lo que sí aprendí del deporte, ¿sabes qué es? Es que si quieres conseguir algo, tienes que entrenar, tienes que estar con disciplina, tienes que tener un rigor brutal. Eso sí me enseñó el deporte. Y estas lecciones del deporte las apliqué a mi trabajo como creador. Sí, y además en la parte creativa, créeme, lo que vemos a través de las películas, de lo que escribes, de lo que diriges, de lo que produces y lo que escribes, pues sí hay un rigor muy grande, ¿no? Ahora, esta primera novela que tuvo éxito, o cómo la sentiste, cómo te sentiste cuando escribiste aquel primer Escuadrón Guillotina en 1991, Guillermo? Mira, Escuadrón Guillotina eh, fue, lo soñé la historia de un tipo que vendía guillotinas en la Revolución Mexicana. Yo estudié la maestría en historia, pero no me querían aceptar mis tesis. Y entonces dije, voy a hacer una especie de venganza contra quienes no, o de revancha contra quienes no aprueban mi tesis. Voy a poner datos que son ciertos con una ficción, de tal manera que confunda a los historiadores, que los historiadores no sepan si hubo o no hubo una guillotina en la Revolución Mexicana. Me gustaría regresar a los tiempos en que escribí Escuadrón Guillotina. La escribí en 10 días. Cómo añoro poder volver a escribir una novela en 10 días, ahora que me tardo hasta 5 años. La escribí en 10 días, obviamente, luego la corregí, pero fueron 10 días que saqué la novela como iba. Ahora que hablas de escribir en 10 días, ¿qué es más complicado, Guillermo? ¿Escribir para novela? ¿Escribir para cine? ¿Hacer guiones de cine? ¿Dirigir? ¿Actuar o producir? Yo creo que lo más difícil es escribir una novela, porque en la novela entran en juego muchos factores que la hacen complicada. Uno es que el lenguaje tiene que estar extremadamente cuidado, ¿no? Toda todos los engranajes y las estructuras tienen que estar muy cuidadas. No quiere decir que esto no suceda cuando escribo para cine, pero sí es mucho más compleja la escritura de una novela. Y solo por el tiempo que le dedicas, te das cuenta que es mucho más pesado escribir una novela que escribir una película. Aunque para mí ambos son literatura. Yo pongo el mismo esfuerzo y el mismo rigor en el lenguaje cuando escribo para cine, cuando escribo para novela, solo que la novela, por las
brutales extensiones que son y por el manejo de los tiempos y las estructuras las hace un poco más compleja. Dirigir es, a mi juicio, una de las actividades más disfrutables que tengo. Contar con gente a tu alrededor que quiere ayudarte a hacer la película es quizás lo más satisfactorio hacer cine. Más que el control, la colaboración. La colaboración es lo más adictivo de dirigir una película. Ahora, Guillermo, cuando estás en ese proceso creativo de lo que en ese momento estás haciendo, pues, de una novela, de un guión, de una película, ¿cómo trabajas? Pues, te das te encierras, no escuchas a nadie, te concentras totalmente, te das tus horarios, o hay de todo un poco, Guillermo. No, escribo todo el tiempo. O sea, sí escribo varias horas al día. Cuando estoy en casa, sobre todo, escribo prácticamente todo el día. Procuro hacer algo en las mañanas, ir a una entrevista o salir a alguna junta, porque si no me la pasaría aquí metido en mi casa y no saldría nunca. Pero ya me acostumbré a escribir en taxis, por ejemplo. Como viajo mucho, escribo en taxis, escribo en cafeterías, escribo en estaciones de tren, escribo en aviones, en donde puedo, escribo. Es más, en algunas reuniones de amigos hasta escribo, que estoy escribiendo mientras estoy platicando con ellos. Se me ha hecho una adicción esto de escribir y la verdad me gusta mucho. Decía Vargas Llosa que él se ponía a escribir por las mañanas y de eso que escribía, muchas cosas se iban a la basura, literalmente. Tú de todo lo que escribes, me imagino que lo guardas, ¿no? O sea, hay cosas que dices, esto ni para otra sirve. No, mira, de lo que escribo, eh, alrededor del 40% se va a la basura. 40-45%. Por ejemplo, en esta última novela Extrañas escribí 280,000 palabras, la novela quedó de 172,000 por ahí. O sea, se fueron casi 110,000 palabras. Es un montón. Si tomamos en cuenta que la mayor parte de las novelas son de 25 a 40,000 palabras, tirar a la basura 110,000 palabras, o en el caso de Salvar el Fuego, que tiré 200,000 palabras a la basura, ¿no? Sí, Entonces, no es que se vayan a la basura, son parte de lo que le sobra a la novela y que hay que limpiar lo más que se pueda. ¿Y esa gran decisión la tomas tú como escritor o te apoya algún editor o alguien que te corrija, vaya, o es una decisión No totalmente la, solitaria? no, la tomo yo como escritor. Pues Obviamente pasemos, después mis editores me hacen algunos comentarios una vez que entrego la novela. pues pasemos a esta obra que me parece magnífica, que se llama Extrañas, de Guillermo Arriaga, está editado por Alfaguara, 2023, acaba de salir. Oye, qué extraño está este libro. Platícale un poco, digo, dejándole a la gente que lo lea y que lo compre y que lo revise. ¿Qué tiene esta historia de extrañas, Guillermo? Mira, voy a contar un poco de qué se trata. Es la historia de un joven noble que se llama William Burton, que va a ser heredero de una propiedad inmensa, calcula 150,000 hectáreas, inmensa, y tiene una fortuna también que heredar porque es el primogénito. Su linaje se remonta a siglos atrás y todos los primogénitos han sido los patriarcas de la familia y él está siendo educado para ser el patriarca. Y como parte de su educación, su padre lo manda a las aldeas a hablar con los pobladores para que sepan quién va a ser el próximo gobernante. Y en uno de esos viajes, en un corral de vacas, ve una figura blanquecina. Él se quiere saltar a ver qué es. Sus padres le prohíben ensuciarse de lodo, está contra las normas de la realeza. Pero él insiste, el administrador de la propiedad le dice, no, 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 no hagas eso. Cuando va se da cuenta que es un ser humano que está atado a un poste, bueno, está encadenado y con candados a un poste y desnudo. Es un hombre contrahecho. Le dice, ¿y esto? Me dice, es un animal nacido de hombre y mujer. No habla, no camina, no se expresa. Y lo que es un muchacho con parálisis cerebral que desde su nacimiento ha sido creado entre los animales. Y esto le cambia a William Burton su perspectiva de la vida. Decide estudiar medicina, lo cual provoca su exilio. Y a partir de ahí entra en un mundo del descubrimiento de la ciencia y la medicina en el siglo XVIII. ¿Qué tiene, decías, el personaje principal, Guillermo, el personaje principal se llama
William Burton. ¿Qué tiene William Burton de ti? ¿Qué le pusiste de ti? No, yo creo que todos los personajes tienen algo mío. Hasta los que más detesto tienen algo mío. No creo que solamente un personaje tenga algo mío. Yo procuro no hacer una presentación de mí a través de los personajes. Obviamente hay algo que se transmina de mí, pero se transmina en todos los personajes. Entonces, yo creo que cada personaje de mis novelas tiene algo mío, hasta los que detesto, a los más villanos de todos. Voy a invertirte la pregunta, Guillermo. ¿Con qué te quedaste entonces tú de William Burton? Algo que tú no querías, Mira, pero ya lo tienes de William Burton. mira, de William Burton lo que más me sorprende es su capacidad de empatía y de compasión y de cambiar toda su vida en el ánimo de ayudar a los demás. Eso me parece lo más loable del personaje. Me parece que renunciar a una fortuna muy vasta para poder tú seguir tu propio camino, me parece quizás lo más interesante de William Burton. ¿No será también, Guillermo, que todos en el fondo podemos tener algo de William Burton en cuanto a querer conocer más y más, investigar, pero a veces luego no nos damos cuenta o a veces no queremos hacer esa exploración? Yo creo que no todo el mundo, ¿eh? Porque muchas veces para poder acercarte al conocimiento tienes que renunciar a la persona que eres. Y no siempre el conocimiento es atractivo para todo el mundo. Hay quien le teme al conocimiento. Hay quienes prefieren no conocer las cosas porque les puede dar susto. Conocer, por ejemplo, el cuerpo humano no es fácil. Y conocer el cuerpo humano a través de la enfermedad y la degradación y la decadencia tampoco es fácil. Entonces, no siempre acercarte al conocimiento es atractivo para todos. Abrir un cadáver para explorar sus entrañas y ver cómo puedes curarlo no es algo fácil para algunas personas. Guillermo, en esta obra también tocas un tema que espero que ya no sea tan delicado, tú me lo dirás. La parte religiosa la mencionas en este libro. ¿Qué tanto va a encontrar la gente de religión en estas ideas que tiene Burton, de encontrar a estas personas tan diferentes? Mira, el siglo XVIII se le llama el siglo de las luces o el siglo de la ilustración porque fue una, una relaboración, por así decirlo, de las visiones religiosas. Por ejemplo, en medicina, curar un moribundo era para algunos ir en contra de los designios de Dios. Si Dios decide que se va a morir, pues que se muera. Tú no tienes por qué entorpecer o obstaculizar las decisiones de Dios. Y cuando empieza el crecimiento ya de la medicina moderna, algunos decían, si Dios me hizo a su imagen y semejanza y me dio intelecto, es porque quiere que lo use en beneficio de algo. Entonces no estoy yendo en contra de Dios. Y esas son las visiones que se contraponen en cuanto a la ciencia se refiere. No es no hay una gran eh, expresión de lo religioso en la novela, pero sí cómo se contraponen ciencia contra religión. Y algunos pensaban que estos seres con discapacidad o estos seres con una anomalía eran castigados por Dios. Y dice, bueno, y el personaje se pregunta, ¿tiene que ser muy perverso Dios para castigar a seres inocentes? Porque algunos nacen así. ¿Qué de mal hicieron desde que fueron concebidos? Sí, sí, tienes toda la razón. ¿Qué mal hicieron? Pues nada, la naturaleza luego tiene cuestiones inexplicables. Este chico, William Burton, ¿cómo lo definirías? ¿Un chico intrépido? ¿Un chico inteligente? ¿Cuál sería la palabra que define a este personaje que aparece, por supuesto, en toda la historia, pero que me parece a mí muy aguerrido? Pero ¿tú cómo lo definirías? Yo creo que tiene un hambre por el humanismo. Creo que es un hombre que es un humanista en toda la extensión de la palabra. Y el humanismo que lo lleva a ser un rebelde, a ser un tipo con una gran curiosidad vital,
quiere saber de todo, quiere tener herramientas para ayudar a los demás. Y creo que si algo lo caracteriza a William Burton, esta hambre por el humanismo, es su generosidad y su solidaridad. Además, voy a spoilear un poquito la historia, muy poquito, Guillermo, dame chance. Este momento en que el papá se entera o el mismo Burton le dice, voy a ser médico, yo creo que en el fondo el papá también lo quiere como proteger al decirle, bueno, te llevas este dinerito y ahí tú te la sabes y ahí tú te la llevas. Yo creo que en el fondo el papá también tiene esta parte humana, ¿no? No, el papá como buen noble eh, quiere que su hijo perpetúe la tradición eh, familiar, el linaje familiar, y más cuando los dos son primogénitos. Entonces, el hijo tiene unas ciertas obligaciones que cumplir. Obviamente no lo va a dejar desprotegido, le da una mesada, le da un dinerito ahí dinerito que es una fortuna para que se mantenga al mes, no lo quiere dejar al garete, pero sí está muy molesto porque considera que los médicos son servidumbre y ellos son señores feudales, son señores nobles. No, o sea, no, tú no tienes que estar viendo a viejitas con vaídos, no tienes que atender partos, ni ver si un niño tiene urticaria, tú estás para que te atiendan, no para atender. Sería un poco, perdóname la expresión, sería como este mito del héroe, ¿no? Este héroe que deja todo, que lo tiene todo muy bien y decide hacer su vida aparte. ¿Sería como un poco esto, Guillermo? Yo creo que sí es, siempre en las historias del héroe es el héroe que deja el mundo conocido para adentrarse en un mundo que lo cuestiona y que lo confronta. Lo descubrió Joseph Campbell en El héroe de las mil caras. El héroe siempre deja atrás un mundo en el que se siente cómodo, Y sí, tienes toda la razón, es el héroe que deja el mundo al que se le ha destinado, por así decirlo, y se aventura a uno completamente desconocido. Y vaya que William Burton se enfrenta a un mundo desconocido porque entra a todos estos estratos bajos de la sociedad, se empieza a relacionar con el mundo terrible de la prostitución y las enfermedades venéreas que sufren las prostitutas, entra al mundo de los fenómenos y de los seres anómalos, entra al mundo del amor con las personas menos pensadas, y entra en el mundo de los cuerpos, al estudio de los cuerpos y saber qué está sucediendo en los cuerpos hasta que se topa con los seres más extraños, que son las extrañas. Totalmente, se encuentra con estas extrañas que sí lo mueven, que sí lo hacen cambiar totalmente, le hacen cambiar su vida a este joven Burton. Ahora, Guillermo, cuando empecé a leer tu novela, no me deja respirar, no hay capítulos, pocos párrafos, qué bárbaro, te sentaste y así lo hiciste, máquina de dedazo tras dedazo, así te la llevaste. Mira, no hay puntos porque yo quise que se sintiera que era una novela del siglo XVIII. Y el punto y aparte es muy contemporáneo. El punto es seguido, digo. El punto seguido es muy contemporáneo. Entonces, antes se usaban las comas, hice esto, casi no usar puntos. Pero también eso te da un ritmo y te da una sensación y te da un agobio y te da una asfixia. También hay un propósito en eso. Quiero decirles a quienes no han leído Extrañas que hice tuve algunas reglas para escribirla. No usé palabras de antes de 1790. Eso no quiere decir que está hecho con arcaísmos, ¿no? La novela tiene palabras contemporáneas, pero que se usaron antes de 1790. Tuve que dejar de lado palabras como torso, optimista, sífilis, apasionante, emocionante y reflexivo. Son decenas de palabras que tuve que dejar afuera de la novela para que se sintiera también del siglo XVIII. Y no hay ningún qué, ni un para qué, ni un por No, qué, ni un aunque, ni tampoco tengo, no. ni tampoco tengo terminados en mente.
Entonces, eso me obligaba a hacer las frases de una manera distinta, que la gente las sintiera de otra manera, ¿no? Totalmente de acuerdo y me has ganado la siguiente pregunta porque hice mis anotaciones. Mira, aquí están. Qué bárbaro, ¿eh? Ahí te van algunas. Marífico, Escaques, Ayuntaba, Farrago, Atanores, entre muchas otras de aquel siglo. ¿Esas de dónde las sacaste? ¿De la chistera? ¿De dónde salieron esas palabras, Guillermo? No, en la investigación que hice sobre el lenguaje, eh, usé un diccionario en línea que se llama Enclave de la Real Academia Española de la Lengua, que te dice cuándo fue la primera vez que se usó una palabra Ok, y cuándo fue la primera vez que se registró en el primer diccionario de la Real Academia de la Lengua, que es de 1780, que me ayudó porque la historia se lleva a cabo en 1781. Y ahí en la palabra te dan también palabras que son semejantes, no sinónimos, ok. son semejantes. Y de ahí vine mirífico, fárrago, escaques. Los escaques es el cuadrito Sí, del tablero el ¿no? ajedrez. Que es la palabra correcta para decidir cómo se llaman los cuadros del tablero de ajedrez, ¿no? Y esto, digo, son palabras que todavía se usan, es muy farragoso, eso significa que es pesado, que es un farro, que es como un fardo, ¿no? Pero bueno, de ahí salieron las palabras. Ahí está la explicación de Guillermo Arriaga sobre estos pocos puntos de aparte, estos no haber qué es ni por qué es, y estas palabras que yo sí creía en algún momento que eran de total arcaísmo, pero ya nos explicó el por qué, porque si nos mandas a ese siglo y desde un principio lo dices, lástima que todo lo que sucede, ya les voy a decir para que la gente lo lea. Ahí está Extrañas de Guillermo Arriaga, pero antes de que te vayas, Guillermo, porque ya se está acabando el tiempo, tengo que hacer esta pregunta porque tú eres un profesional y es obligado que nos digas tu opinión en torno a esto. ¿Qué opinas de lo que está pasando con los escritores en Hollywood, en esta meca del cine y de las series? ¿Qué opinas de lo que está sucediendo con esta gente creativa? Mira, hay cuestiones que está, porque yo pertenezco a ese sindicato. ¿Y por qué estamos peleando? Por ejemplo, yo he pagado durante 20 años el servicio médico y si lo dejo de pagar durante un año, me lo quitan. Entonces, está tratando el sindicato de que si ya pagaste tantos años un seguro médico, se te aguante un determinado año, porque tienes que estar, se llama cotizando constantemente. Y si no cotizas en 1 o 2 años, pierdes el seguro médico, que es un seguro médico extraordinario en los Estados Unidos. Entonces, se está peleando por eso. Se está peleando porque la inteligencia artificial no escriba ni series ni películas, ¿no? Un productor no puede decir, pierdes tu trabajo porque voy a hacerlo con inteligencia artificial, ¿no? Que es quizás la médula de donde está ahorita cerrado el problema. Y otras cuestiones de regalías, las plataformas se quejan de que no hay dinero, de que ganan poco y sin embargo vemos cómo se hacen cada vez más millonarios los dueños de las plataformas. Entonces, esos son los desencuentros que hay entre los productores y los escritores, pero tiene que ver también con cuestiones salariales y cuestiones, te digo, de seguros médicos. Muy interesante lo que nos platicas de este sindicato, porque es el punto de arranque, ¿no, Guillermo? Al final del día, el tener una historia. Si no hay historia, no hay nada. Exacto. Basado, y al fin y al cabo, ¿con qué te quedas con la historia? Luego dicen, oye, ¿qué frase se aventó Robert De Niro, no? La escribió, es el que le escribió. Oye, ¿qué estructura tiene esa película? Así fue estructurada desde que se escribió. ¿Qué personajazo es ese? Así fue definido, ¿no? Sí, recuerdo muy bien que una vez escuché que decían, estas groserías que se dicen en Amores Perros, qué bárbaro, qué bien las dijo. Sí, pero las puso Guillermo. Él puso esa grosería por algo y una razón. Por lo tanto, se tiene que defender y se tiene que cuidar mucho la parte escrita, Guillermo. Claro, cuando me dicen, oye, parece que están improvisando los actores, no están improvisado, así está escrito, ¿no? Es que se oye muy fresco, pues ese es mi trabajo, que suene fresco. Guillermo, y ahora estás haciendo algo que quiero que nos lo platiques ahí con tus hijos.
que nos platiques este proyecto, que cuándo va a salir, está en el horno, cómo va. Mira, hace 30 años escribí A Cielo Abierto, que es la primera parte real de la trilogía de Amores Perros y 21 gramos. Eh, pero vendí los derechos por muchos años, porque la intención era que yo la dirigiera, pero no me ofrecieron la película. Y cuando recuperé los derechos, se me hizo que era ideal para que mis hijos la dirigieran, Mariana y Santiago, que codirigen, y la verdad le hicieron muy bien. Estamos terminando de editar la película. Eh, yo soy productor de la película, tuve unos socios maravillosos, KIS, una compañía argentina, extraordinarios, de extraordinarios socios. Y yo creo que para finales de año vamos a poder ver A Cielo Abierto. Hay un gran músico que está haciendo la música, no voy a decir quién, pero estamos muy orgullosos de la persona que va a hacer la música. Tenemos un gran fotógrafo, Julián Apesteguía, que es tremendo, tremendo fotógrafo argentino. Y bueno, Carlos Jax en la dirección de producción y nuestros queridos actores, son actores nuevos, tres de ellos, pero tenemos a Ceci Suárez, a Manolo Cardona Ah, y, y a Julio Bracho entre aquellos que ya son conocidos. oye, pues pido mano para entrevistarte ya cuando salga, ¿no? ¿O qué? ¿Sí o ¡Ah! no? Amarrado, amarrado, Ya está. amarrado. Oye, Guillermo, y si la gente quiere saber más del trabajo, ¿dónde puede verte? ¿Alguna página, algo en una red social, ya sabes, esto de moda? Mira, en Twitter, G-Arriaga, G-Arriaga, ahí es donde más me encuentran, ahí es donde pongo los cursos que voy a dar, fotografías de las películas que estoy haciendo, o de las ferias literarias a las que voy, o críticas de mis libros, ahí en Twitter sobre todo, y en Instagram, Guillermo-Arriaga-Jordán, pero sobre todo Twitter. Pues ahí está, ya lo escuchó usted a un profesional en la extensión de la palabra, que sus películas en cuanto al guión que ha hecho son de primera, de primera, de primera, y que además nos deja una huella muy importante que es la inquietud y el amor de por hacer algo, en este caso escribir, producir, dedicarse a esta cuestión del cine. Guillermo, gracias por este enlace y aunque es el segundo programa, eres el padrino del programa Expresiones en Imagen. Ya lo estoy diciendo ahorita. ¿Cómo la ves? No, me encanta ser el padrino. Te agradezco el honor que me has otorgado.